Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarme en cada video y en cada tema, ¿verdad? Que el Señor nos regala para compartir, para discernir. Y en esta ocasión quisiera hablarles de un tema que es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. En su palabra Dios nos enseña, nos instruye, pero sobre todo nos alimenta, nos sustenta con su palabra y nos da el entendimiento que necesitamos para seguir, para conocer y para obedecer al Dios que nos dio la vida y que tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y en este tema lo he titulado Somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque el alimento que ingerimos día a día va constituyendo nuestro cuerpo eh, los nutrientes, ¿verdad? Ya sea cuando ingerimos comida nutritiva, nuestro cuerpo se nota en el físico y cuando también nos alimentamos de comida que no es tan nutritiva, que verdad comúnmente se le llama comida chatarra, también nuestro cuerpo nos lo hace notar cómo nos estamos alimentando. De la misma manera, somos un espíritu, ¿verdad? Que habitamos en este cuerpo y el espíritu y el alma se alimenta y a veces de buenos nutrientes o a veces hasta de chatarra, ¿verdad? Pero en esta ocasión quisiera que me acompañaran al capítulo 8 del libro de Deuteronomio, del versículo 1 al 3, Deuteronomio 8 del 1 al 3, para ver qué nos habla el Señor sobre lo que hizo con el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Sabíamos que el pueblo de Dios estaba siendo esclavo por Faraón, por los egipcios, y cómo Dios levantó a un hombre, Moisés, para que fuera el caudillo que los liberara de la esclavitud en la que vivían en Egipto el pueblo de Israel. Y bueno, eso es como entrada para pues poderles hablar de lo que comían en el pueblo de Dios en Egipto y después de lo que comieron cuando fueron liberados por el caudillo Moisés, cuando los llevó el Señor por el desierto, ¿verdad? Por 40 años. Y bueno, Deuteronomio 8 del 1 al 3 dice así: cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que Jehová prometió que con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En esta palabra nos está diciendo el Señor que el pueblo pasó por 40 años en el desierto y que Dios lo sustentó, aquí dice, con maná, que lo afligió al pueblo, lo hizo tener hambre y lo probó para saber si guardarían o no sus mandamientos. ¿Y qué pasa entonces con el alimento que el Señor les da? Acuérdense que el pueblo de Dios estuvo en Egipto, ¿verdad? Los que hemos leído su palabra,
430 años esclavos, o sea, casi 4 generaciones en Egipto. ¿Y qué era lo que comían? Comían lo que ahí se sembraba y aprendieron a comer como los egipcios comían. Cuando José fue llevado a Egipto y fue segundo de Faraón, dice que comió separado de sus hermanos, porque los egipcios no comían lo que comían los hebreos, ¿verdad? Ellos tenían una forma única de comer los egipcios. ¿Y qué pasa cuando el pueblo de Dios está por 430 años allí? Aprendieron a comer lo que en Egipto se comía. Entonces llegaron a tener una constitución egipcia por el alimento que ingerían. Acuérdense de lo que estábamos hablando al principio, que somos lo que comemos, lo que ingerimos nosotros, ya sean nutrientes o chatarra, el cuerpo es lo que asimila. Entonces ellos en todo este tiempo, en un pueblo, en un territorio extraño como era Egipto, pues aprendieron a comer lo que Egipto producía y aprendieron a comer como los egipcios y llegaron a tener una constitución egipcia y hasta una mentalidad, ¿verdad? Religiosa, como en Egipto los egipcios lo tenían, no conocían a Dios. Entonces, cuando el Señor los saca y los lleva por el desierto, que estuvieron, por cierto, 40 años, pues tuvieron hambre. Al estar ahí, dice aquí, acabamos de leer en el versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio, y los afligió y los hizo tener hambre, para que cuando clamaron por alimento, era la oportunidad de Dios de proveerles el alimento que Él quería que ingirieran, que llevaran tales nutrientes a su estómago, a su cuerpo y a su espíritu, para que de la constitución egipcia que traían por ese tiempo tan largo de esclavitud fuera desapareciendo poco a poco, eventualmente, ¿verdad? En un proceso por 40 años, fuera desapareciendo de ellos. Y comieron el maná. Y si me acompañan ahora a el Éxodo 16, capítulo 16, aquí nos habla de el maná que el Señor les envió. Dice que tenían hambre y clamaron. Primero le reclamaron a Moisés que tenían hambre y que pues que habrían de comer, y Moisés oró al Señor, a Dios, y Dios le contestó que les enviaría un alimento. Dice el capítulo 16 del libro del Éxodo, en el versículo 13, 14 y 15, dice así. Dice, y por la mañana descendió rocío en todo el alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era, nunca lo habían visto. Dice, entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová les da de comer. Y en ese entonces, cuando ya tuvieron hambre, el Señor envía un rocío, y detrás del rocío una cosa menuda, acabamos de leer, con sabor a miel. Dice el versículo 31 del mismo Éxodo 16. Dice que la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas de miel. El Señor estaba preparando al pueblo a desintoxicarse de todo el alimento que habían aprendido a ingerir en Egipto, para enseñarlos, proveerles de un nuevo alimento que lo llamaron maná, que venía del cielo,
era un proceso que el pueblo de Dios tenía que llevar a través del desierto para poder conocer a Dios y librarse de la constitución del que se había constituido, valga la redundancia, en Egipto, eh, por el alimento que ingerían, con este nuevo alimento cambiar de constitución de un pueblo esclavo a un pueblo que iba a aprender a someterse al Dios creador que los había liberado y que tenía nuevos mandamientos, leyes y mandamientos. Empezarían a conocer al Señor, a Dios, y cómo la palabra nos enseña que es un proceso que comienza desde adentro, desde lo físico, ¿verdad? Cómo el alimento que ingerimos, cómo se transmite al espíritu, a lo espiritual, cómo el día de hoy es importante estarnos alimentando día a día, estar primero de nutrientes, ¿verdad? Que verdaderamente nos edifiquen un cuerpo sano y también que edifiquemos, nutramos al espíritu. Y bueno, ¿qué es ese maná el día de hoy? Porque bueno, esto les estoy hablando cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud y transportados al desierto, pasaron por el desierto 40 años, ¿verdad? En aquel entonces hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero el día de hoy, en la práctica, ¿qué significa? ¿Qué es ese maná? ¿Cómo podemos tener una constitución, nuestro cuerpo estar constituido, ¿verdad? Y nuestro espíritu tener una constitución conforme a Dios? Bueno, pues si me acompañan al Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, nos habla qué es el maná el día de hoy. En el capítulo 6, libro de San Juan, en el versículo 47 al 51, leemos así: de cierto les digo, está hablando Jesucristo. Este es Jesucristo que le está hablando al pueblo y a los discípulos de quién era él, ¿verdad? Y dice, de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Dice, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí está trayendo los versículos que recién leímos del Éxodo y del Deuteronomio, de lo que hicieron los padres, los antiguos, el pueblo de Dios cuando estuvo en el desierto. Y él está hablando de sí mismo, que él es ese maná. Jesucristo es, con sus palabras los está diciendo, es ese maná que ingirieron en aquel entonces. Es nuestra opción el día de hoy. Dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que del que él coma no muera. Yo soy el pan yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, y lo cual yo daré por la vida del mundo. Aquí estaba anunciando el Señor que Él iba a entregarse, Él iba a ser entregado en esta cruz, ¿verdad? No lo entregaron, Él se entregó. Dice, yo doy mi vida por el mundo. Entonces dice, yo soy ese pan que tenemos que comer cada día, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario, se estaba entregando para que todo aquel que en él creyera, para que todo aquel que en él crea, dice que él vivirá para siempre. O sea, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Y entonces, ¿cómo lo comemos el día de hoy? Pues Jesucristo ya fue, ¿verdad? Lo fueron a depositar en un sepulcro
y ya resucitó al tercer día. Ya conocemos la historia que nos cuenta la palabra de Dios en los evangelios, que resucitó y bueno, no se encuentra más en las mesas para que lo comamos, no es así. Está hablando espiritualmente de una verdad ciertísima, que Él es el pan que si lo ingerimos, si lo recibimos en nuestro corazón, ¿verdad? Tendremos vida eterna. Y bueno, Él ahora está sentado en la diestra con el Padre, resucitó y Él vive por siempre, no nada más a la diestra del Padre, sino en cada corazón que toma la decisión de recibirle, de creer en Él, de dejar atrás el pecado, de arrepentirse y recibirlo. ¿Y cómo lo ingerimos día a día? Pues creyéndolo, meditando en Él, platicando con Él cada día y sobre todo en una lectura diaria. El pan de vida, el día de ahora y para siempre, el maná, ¿verdad? Que descendió del cielo, es su palabra, la cual la ingiere nuestro espíritu, la ingiere y nos fortalece para seguir el propósito de Dios en nuestra vida, para obedecerle, para conocerle, para tener comunión con Él, para entender sus escrituras, para fortificarnos, nos fortalece y nos constituye. Cambiamos nuestra constitución de hombres naturales y nos constituye en hijos de Dios. Nos da la sabiduría que necesitamos para entenderlo, para conocerlo, para seguirlo. Y bueno, pues esta es la palabra que tenía para ustedes el día de hoy y para mí también el día de hoy, qué era el maná y cómo conocer la verdad de que es tan importante los alimentos que ingerimos y más que nada lo que ingiere nuestro espíritu. Conocer cómo en Egipto comíamos de una manera, nos alimentábamos de una manera, es decir, no alimentábamos nuestro espíritu cuando estábamos en la esclavitud de la carne, en la esclavitud del pecado. La palabra le llama en la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Una vida natural. Y cómo el Señor llega un día a nuestras vidas con ese maná y empezamos a desintoxicar nuestro cuerpo de ese alimento egipcio, de ese alimento natural, de no alimentar nuestro espíritu más bien, y empezamos a alimentarnos, empezamos a conocer a Dios y empezamos a caminar con Él de la mano hasta que empezamos a fortalecernos. Y ahora hablamos un vocabulario del cielo y tenemos gustos del cielo conforme a Dios. Mis amados, gracias por haberme acompañado este día. Espero que si no conoces a Dios, decidas tomar la decisión de conocerlo a través de su Hijo Jesucristo y puedas ingerirlo y decirle que entre a tu corazón, que quieres recibirlo, que quieres conocer ese maná en ti y también aprender a leer sus escrituras. Bueno, gracias por haberme acompañado y espero que sigan acompañándonos en los siguientes temas y videos. Hasta pronto.